Puse a grabar la sesión para que nos quede ahí por si de pronto alguno no se puede conectar, entonces como para que lo tenga ahí, ¿les parece? Señor. Ok. Eh, bueno, Roque, ya pude subir tu video. Ahorita les comparto el enlace, ¿listo? Buenas noches para todos. Bueno, listo, profe. ¿Cómo? Muchísimas gracias. No, no, hombre, a ti. Eh, Luis, ¿contigo era que el video estaba muy largo, muy grande era? Perdón, es que no me acuerdo bien quién era la persona. Escuché, disculpa. Ah, no, 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 que pensé que si de pronto tú eras la persona que habías grabado un video que tenía mucho tamaño, entonces, pero no, creo que no eres, ¿cierto? ¿El tuyo está bien? No, señor. No, señor. Ok, perfecto, gracias. Sí, es que, Alexander, buenas hola, noches. ¿qué tal, Henry? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, espero que haya solucionado su situación de ayer, profe Alexander. Y creo que éramos nosotros, era José Luis y yo los que teníamos Ay, la sí, situación del video, Alexander. Sí, 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 señor. sí, sí, sí. Hola, profe, buenas Me re- noches, ¿cómo vamos? Hola, José, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Qué bueno, me alegra. Henry, ¿será que nos vemos 5 minuticos antes de terminar la sesión y hablamos frente a eso? Sí, sí, señor, claro que Ya sí, no hay problema. Sí, creo, señor. creo que tengo cómo solucionarlo, pero necesito de la ayuda de ustedes. Buena, ¿Listo? señor, claro que Ah, sí. bueno, listo, Listo. profe, quedamos pendientes, sí, señor. Listo, listo. Entonces ya trabajamos en el tema. 5 minuticos al final, ¿les parece? Listo, sí, señor. Ok. Bueno, disculparme porque ayer, ¿verdad? He tenido una semana terriblemente dura. eh, Mi hijo entró en un grado de depresión terrible, y ustedes saben a lo que lleva la depresión. Entonces, el tema fue muy difícil de manejar. eh, en estos momentos está internado, eh, pero sí, definitivamente, y esto se los comento no porque por despertar lástima, es más porque aquellos que tienen hijos, pues digamos que aprendamos a leer un poquito los mensajes que ellos nos mandan porque muchas veces nosotros pasamos desapercibido por eso. Un poquito de contexto, pues mi hijo es un muchacho de 23 años, deportista, bien, pues yo lo veía bien, ¿sí? Pero de un momento acá empezó con un tema de una novia y eso, pues digamos que creó como una codependencia de ella, mejor dicho, fue terrible. Terminaron y le dio muy duro y pues bueno, al parecer pues todo eso desencadenó ese problema y hoy en día lo tiene internado. Entonces hay que estar muy pendientes de ellos, muchachos. Ustedes no se imaginan lo que tuve oportunidad de ver en las clínicas en las que estuve, niños de 11 12 años con problemas de suicidio. Sí, esto no tiene por qué estar pasando. Profe, sí, eso es feo. Yo en el 2019 trabajé en Bogotá en una red de IPS de salud mental y ese tema allá se ha vuelto muy, muy, muy delicado, muy, muy, muy complejo. Es impresionante, José. O sea, no había habitación. Duramos 2 días, literal, ahí sin dormir. Eh, Complicadísimo. Yo no sé, ¿no? ¿Qué está pasando con los muchachos? Muchos están tomando esa salida y es muy delicado. En realidad que es un tema para prestarle mucha atención. Yo creo que el tema de la pandemia afectó mucho. Son situaciones que yo creo que para las cuales ninguno estamos preparados, ¿no? Sentirse en esa encrucijada culpable, lleno de incertidumbre, sin saber por qué pasó esto, porque todo ese tipo de cosas. Entonces sí es más que todo el mensaje como para eh, aprender a leer esas señales que ellos nos dan, ¿sí? Yo afortunadamente reaccioné. mm, Mi hijo ya lo había hecho anteriormente, sí, pero ninguno sabíamos nada.
hasta que entré a la sesión con el psiquiatra y fue cuando él contó todo. Yo apenas lo miraba y decía, pero ¿cómo así que hizo esto y que hizo aquello? Pues nunca nos enteramos. Dios es grande, definitivamente lo sacó adelante. Eh, pero es tipo 11 de la noche, yo lo vi muy mal. Le dije, no, nos vamos ya para una clínica porque yo no voy a esperar más. Arrancamos y en efecto tenía unos planes, ya tenía todo preparado. Es increíble lo que son capaces de pensar, de hacer. Entonces, vuelvo y digo, no lo cuento por excusarme, no lo cuento sino por tratar de dejarles a ustedes ese mensaje de aprender a leer lo que nos dicen nuestros hijos, con su actuar, con su forma de reaccionar, porque todo eso es fuerte. Bueno, ya después de haber hecho ese paréntesis, eh, en estos momentos, bueno, ustedes entenderán con todo este tipo de cosas, no he tenido mucha cabeza. Eh, todavía no he podido ver todos los videos, me faltan algunos y tengo que resolver el tema de Henry y de José, que ahorita lo miramos, ¿ok? Entonces yo aspiro entre el sábado y el domingo ya poderme comunicar con ustedes, entregarles las notas. Bueno, primero socializarles los videos para que los puedan ver y los puedan calificar y ya tener la nota de ese primer corte, ¿listo? Como para que, bueno, les pido por favor un poquito de comprensión frente al tema porque sí, en realidad no he tenido cabeza para nada. Y hoy entonces quiero desarrollar la sesión que habíamos hablado acerca del sector turístico, ¿listo? Entonces, ya digamos que entrando en materia, eh, vamos a hacer lo siguiente. Un poco de lo que les había, de lo que habíamos hablado hace 8 días frente al tema del sector turístico y pues cómo lo quiero desarrollar con ustedes para que ojalá le puedan dar la misma dinámica a la exposición bueno, al conversatorio que vamos a desarrollar frente a cada una de las regiones que les corresponde. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que voy a hablar acerca de lo que es una visión global del turismo enfocado en varios pilares. Primero, cómo era el turismo antes de la pandemia, qué pasó en la pandemia y cómo se ha venido comportando el turismo de ahora en adelante. ¿Listo? Eh, Básicamente, digamos que la sesión está preparada de la siguiente manera. Vamos a abordar 5 ejes. El primero, una terminología. Vamos a hablar de cómo encaminar esas ideas de una mirada global, una mirada al turismo global. Vamos a hablar acerca de México versus Colombia y retos y oportunidades. Y ahí dentro de retos y oportunidades encajo con el tema de Airbnb. ¿Listo? Eh, Dentro de esto, entonces, digamos que hablando de la terminología y hablando específicamente de lo que es la diferencia entre lo que es el turismo, bueno, lo que es el ecoturismo, el turismo sostenible y el turismo de naturaleza. Son 3 términos que por lo general, pues para nosotros es lo mismo, ¿sí? Uno trata de explicarlo y como que llega al mismo camino, pero son cosas muy diferentes. Es fuente que unamos la palabra turismo con naturaleza, unimos la palabra turismo con sostenibilidad y con ecología, y pues ahí surge la pregunta de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ecoturismo, entre turismo sostenible y turismo de naturaleza? Entonces, básicamente,
digamos que ecoturismo, podemos explicar este ecoturismo, voy a aprender acá, podemos, digamos que, indicar que ecoturismo es como un viaje responsable al medio ambiente natural, ¿ok? Eso es ecoturismo. Poder, digamos que, realizar un viaje, pero de manera responsable a un entorno medioambiental natural. Y en ese contexto hay tres pilares fundamentales que conforman ese ecoturismo, que son la conservación, el generar beneficios y el intercambio cultural. O sea, cuando hablamos de conservación, hablamos de la conservación de la naturaleza, es decir, hacer turismo, pero siendo conscientes y responsables, bueno, siendo responsables y conscientes, porque se me mezcla la palabra, la I con responsables y me queda entonces siendo irresponsables y pues no es eso. Conservación de la naturaleza habla de eso, de tener esa actividad turística gozando de todo lo que es el factor natural, pero siendo correctamente responsables. El segundo aspecto, denominado generar beneficios, hace énfasis específicamente a generar unos beneficios financieros para la comunidad local que está inmersa o que se está dedicando a este tema del ecoturismo. Entonces, estas son organizaciones ya que cuentan con avales de parte del Ministerio de Comercio, Turismo, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y ellos capacitan a las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es muy común que usted llegue a un sitio y en ese sitio, pues sí, le preparan la comida autóctona, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene de almuerzo? Entonces, no, eh, una serie de platos y cada quien lo prepara a su estilo y como que usted dice, uy, no me gustó tanto y se fue al otro lado, aquí estuvo muchísimo mejor. Entonces lo que trata de hacer el ministerio es capacitar a todas las personas que están inmersas y que están dando su paso al tema del ecoturismo para que todos puedan competir con igualdad de condiciones. Eso es todo un curso que se desarrolla, un curso que se certifica, ¿sí? Entonces, digamos que digamos que esto el ministerio se lo ha tomado con mucho rigor, con el propósito de explotar ese tema a nivel Colombia. Y el último que tiene que que tiene que ver exactamente con el intercambio cultural, que es ese intercambio cultural que produce un aprendizaje tanto para los viajeros como para los pobladores en donde se está desarrollando esa actividad. Entonces, básicamente, ese ecoturismo se enfoca en el aspecto ecológico del turismo, se enfoca en el aspecto de la educación y a la vez en el aspecto de la contribución a la comunidad local. Es decir, es un gana-gana por todo lado que se le mire. ¿Ok? Pero también existe lo que es el turismo sostenible. Y ese turismo sostenible se define como el turismo que tiene plenamente en cuenta sus impactos económicos, sus impactos sociales y sus impactos ambientales actuales y los futuros, ¿ok? Y básicamente se desarrolla atendiendo las necesidades de los visitantes, las necesidades de la industria, las necesidades del medio ambiente y las necesidades de las comunidades de acogida. Sucede que, bueno, digamos que hay un órgano rector a nivel mundial que legisla sobre el sector turístico, ¿sí? Así como ahí existe la Organización Mundial de la Salud, existe la Organización Mundial del Turismo. Y esta Organización Mundial del Turismo también promueve ese turismo sostenible e indica que el turismo sostenible principalmente se centra en reducir lo que es el impacto del turismo, se centra en el empleo para los locales y la conservación de las culturas y no necesariamente se desarrolla en un ambiente natural, sino que puede llevar a cabo incluso, se puede llevar, bueno, se puede desarrollar inclusive en grandes ciudades. A eso se le llama turismo sostenible. Y viene el último, que es el que tiene que ver con el turismo de naturaleza, y este básicamente es un turismo basado, como lo dice su nombre, en la naturaleza y se define como esos
viajes de placer, que son esos viajes emprendidos en gran parte, o digamos que puede que sea en gran parte o incluso que sea únicamente con el propósito de disfrutar las atracciones naturales y participar en una variedad de actividades basadas en la naturaleza. En resumen, visitar la naturaleza y disfrutarla, ¿ok? Entonces, el turismo de naturaleza se centra en la naturaleza y las actividades de la naturaleza y a menudo incluye un tipo de programa de recreación. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, bueno, y aquí entonces tenemos que ver también cómo empata el turismo y cómo ese turismo se adhiere a esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? Entonces, ¿cómo organiza o desde qué ejes le pega el turismo a cada objetivo de desarrollo sostenible? Sucede que el primero, que habla acerca de la lucha contra el cambio climático, obviamente esto afecta al sector turístico, por ello, este sector le apunta en este eje específicamente al ODS 7, energía asequible y no contaminante, y al ODS número 13, denominado Acción por el Clima. En su segundo eje, ahí ya se habla acerca de lo que es la protección del medio ambiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues digamos que a nivel de turistas tenemos malos hábitos, no sabemos interactuar realmente o correctamente con la naturaleza, llevamos muchos desechos, generamos basura, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que el sector turístico dice, ok, me voy a apropiar de todos los ODS, pero los voy a ubicar en 5 ejes. Y el del medio ambiente, obviamente, en ese orden de ideas, pues toca el ODS 6, agua limpia y saneamiento, el ODS 12, producción y consumo responsables, el 14, que habla acerca de vida submarina, y el 15, de vida de ecosistemas terrestres. El tercer eje se denomina desde lo social, y desde ese eje toma el fin de la pobreza, el ODS 3, que es salud y bienestar, el ODS 4, educación y calidad, y el 5, igualdad de género, y el 17, alianzas para lograr los objetivos. El cuarto eje habla desde la economía, o sea, el turismo desde la economía, el turismo desde lo social, y desde la economía le apunta al ODS 2, hambre cero, al 8, trabajo decente y crecimiento económico, al 9, industria, innovación e infraestructura, y el 10, reducción de las desigualdades. Y el último eje, que habla desde lo cultural, ataca al ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, al ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Ok? Entonces, mire cómo todo el sector turístico le está apuntando a todos los ODS desde 5 ejes únicamente. Hay otros sectores que lo están apuntando en 3 ejes, otro en 7, en 8, cada uno lo organiza a su manera, pero aquí claramente se ve cómo el sector turístico está totalmente articulado con el desarrollo de los ODS a nivel mundial. Entonces, partiendo de eso, y ya vendría el segundo tema, y es cómo podemos hacer para encaminar estas ideas. Digamos que todo eso de lo que hemos hablado, pues suena muy bonito, es muy chévere, pero entonces, ¿cómo podemos lograr o qué debemos hacer para poder aterrizar esas ideas? Y es aquí en donde entra de nuevo la Organización Mundial del Turismo. ¿Y qué hace la Organización Mundial del Turismo? Pues básicamente traza un sendero que la humanidad debe transitar de la mano con los ODS. Por ejemplo, desglosemos algunos términos simplemente como para poder saber de qué estamos hablando. El primero de ellos tiene que ver con lo que es la diversidad biológica, ¿sí? En este aspecto, la Organización Mundial del Turismo, digamos que se esfuerza por promover un desarrollo turístico que apoye en igual medida de condiciones la conservación de la biodiversidad, el bienestar social y la seguridad económica
de los países y comunidades de acogida. Pero también viene un tema crítico que es el cambio climático. Sucede que el turismo es altamente vulnerable a ese cambio climático, ¿sí? Es decir, muchos hemos visto cómo factores climáticos trastocan los viajes de las personas, los retrasan o los acorta. Es decir, cuéntame con confianza, interrúmpame, porque como no alcanzo a ver. Entonces, dime, ¿alguien tenía levantada la mano? Ok. Eh, pensé que alguien había levantado la mano. Ok, no, con toda confianza, me interrumpen si tienen alguna inquietud o si quieren hacer un aporte, que eso es bien importante, ¿listo? Siéntanse tranquilos por ese lado. Entonces, estábamos hablando básicamente de cómo vamos a encaminar esas ideas, veíamos lo que era la diversidad biológica, pero veíamos también cómo el cambio biológico, el cambio climático, digamos que qué tan vulnerable es el turismo frente al tema del cambio climático, es altamente vulnerable, ¿sí? Digamos que no solamente vulnerable porque los cambios climáticos se están dando hoy en día por, por diversos factores, sino que uno de esos factores es precisamente el turismo, ¿ok? Entonces, es víctima de su propio invento, el mismo turista, el mismo turismo, ¿ok? Por el tema del cambio climático. Entonces, en ese sector, en ese segmento del cambio climático, podemos indicar que las amenazas para ese sector turístico son diversas y van desde el incremento de los episodios meteorológicos extremos, pasando por el aumento de los costos de los seguros y de los problemas de seguridad, todo lo que tiene que ver con la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad y obviamente pues también hay un tema bien importante y es el del deterioro de los bienes y los atractivos de los destinos. Por nombrar algunos, tenemos el tema de la, no sé si han tenido oportunidad de ver lo que es la Gran Barrera de Coral en Australia. Sucede que debido al cambio climático, mucho de ese coral se está blanqueando. Y eso es como una enfermedad. Esa enfermedad afecta a miles de millones de organismos que viven en esa área. Entonces, mire cómo se está afectando ese sector, esa barrera de coral allá en Australia. En Estados Unidos, específicamente en Florida, está el Parque Nacional Everglades. Sucede que ese parque, con el incremento de los niveles del mar, pues las aguas subterráneas se están volviendo cada vez más saladas y eso afecta la biodiversidad en ese segmento. La famosa isla de Pascua en Chile, ¿sí? Que pues queda bien retirada de Chile, casi que en la mitad del Pacífico. Esa isla de Pascua se proyecta que tanto las costas como las estatuas, que son bien altas, se erosionen debido al aumento del nivel del mar, ¿sí? Eh, Eso por nombrar algunos efectos del cambio climático y cómo puede llegar a afectar ese tema del sector turístico, ¿listo? Y pues no hablar, digamos que de temas de desastres naturales como lo que pasó en el Mediterráneo, no en el Mediterráneo, sino en el Océano Índico, cuando ocurrió todo lo del tsunami, que pues básicamente uno de los sectores más turísticos a nivel mundial, pues se vio duramente afectado precisamente por un tsunami, y que ya pues hoy en día eso, pues, digamos que es algo para contar, pero que cuando ocurrió devastó todo ese terreno, todo ese sector, y obviamente pues el sector turístico se vio completamente afectado debido a eso. Un tercer aspecto para mencionar acá es la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos sabemos que el problema de los plásticos en el turismo es demasiado grande para que se pueda arreglar por sí sola ese segmento, ese sector del turístico. Y digamos que para poder estar a la altura del problema es necesario hacer cambios en la totalidad de la cadena de
valor del turismo. Entonces, hay que empezar por concientizar a las personas de no llevar plásticos, o si van a llevar plásticos, pues que no sean de un solo uso, sino que, es decir, tratar de evangelizar con, con esta, eh, con este tema del plástico y lo nocivo que es para el- eh, la naturaleza, pues tratar de mirar cómo lo empezamos a mitigar desde el sector turístico. En cuarto lugar, tenemos todo lo que son las soluciones energéticas para hoteles, ¿sí? Digamos que esas soluciones energéticas para hoteles es una de las herramientas de evaluación comparativa que nos permite que las pequeñas y las medianas empresas, lo que conocemos como las pymes, pero europeas, y que están dedicadas al sector del alojamiento, evalúen su consumo energético y lo comparen con qué tan eficientes son y a la vez mirar qué tanto están afectando la huella de carbono con los de empresas similares, ¿sí? Básicamente, y digamos que Europa es muy lleno de hostales, ¿sí? Esta es una actividad económica que resulta rentable y muchas personas se dedican a eso, a tener sus hostales y viven de los turistas. Pero hay que también tratar de mirar porque se consume mucha energía en esos sitios, ¿sí? Los hoteles, imagínense toda la energía que consumen para tener las piscinas, los aires acondicionados, todas las atracciones que ofrecen, todo el paquete que ellos le brindan a sus huéspedes. Obviamente todo eso pues lleva inmerso una gran carga energética para el desarrollo de esas actividades. En quinto lugar, crear unos observatorios de turismo de la OE, de la Organización Mundial del Turismo, es decir, eh, la Red Internacional de Observatorios de Turismo de la Organización Mundial de Turismo es una red de observatorios, valga la redundancia, es una red de observatorios que hace el seguimiento del impacto económico, que hace el seguimiento de ese impacto ambiental y social del turismo en los diferentes destinos turísticos, precisamente para poder evaluar qué tanto se está viendo afectado ese terreno hoy en día por la cantidad de turistas. Todos hemos escuchado en algún momento las ganas que le tienen a todo lo que es el Parque Tayrona, ¿sí? De crear allá hoteles, de convertirlo en un sector, digamos que plenamente turístico, pero con una gran carga hotelera. Y pues digamos que todos sabemos que cuando lleguen los hoteles, pues eso se va a ver muy afectado y pues digamos que se va a perder la belleza de este sector, que pues realmente es espectacular y es asombroso. No, digamos que son de esas bellezas que en algún momento tenemos que ir a conocer. En sexto lugar, hay un término muy importante, se llama One Planet, ¿sí? Digamos que bajo ese lema, One Planet, digamos que el turismo, eh, si el turismo se logra planificar y si el turismo se logra gestionar con responsabilidad, el turismo ha demostrado su capacidad de contribuir a la creación de empleo, porque mueve muchas cifras a nivel de empleo, es mucho el empleo que genera. El turismo está en capacidad de promover una integración social inclusiva. El turismo está en capacidad de proteger el patrimonio natural y cultural y conservar la biodiversidad, generar medios de vida sostenibles y, ¿por qué no? Lo traería de la mano el mejorar el bienestar de las personas. Entonces, digamos que teniendo en cuenta que ese sector del turismo experimenta un tremendo crecimiento, es bien importante poder asumir esfuerzos colectivos. ¿Para qué? Para poder garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Y el séptimo hace énfasis a lo que es el uso eficiente de los recursos del turismo. Sucede que el informe tiene por objeto inspirar a los distintos agentes interesados y animarlos a avanzar en la implementación de los ODS a través del turismo sostenible. Y el último habla acerca de lo que es la facilitación de los viajes. Entonces,
esa facilitación de los viajes turísticos se relaciona íntimamente con el desarrollo turístico y puede ser una herramienta ¿para qué? Para poder fomentar, para poder servir de catapulta a una mayor demanda e impulsar el desarrollo económico, seguir generando empleo, ¿sí? Creando y generando empleo y tener un entendimiento internacional. Entonces, en ese orden de ideas, pues digamos que estos factores resultan ser bien importantes y surge entonces la tercera pregunta y es, ¿cómo está el turismo global hoy? ¿Sí? Y digamos que frente a eso, tenemos que entrar a esta página. Les voy a compartir esta paginita para que puedan navegar en ella también y puedan explorar los datos que ahí nos socializan. ¿Listo? Lo estoy compartiendo aquí en el chat de esta sesión para que ojalá puedan ir haciendo lo mismo con el ánimo de empezar a interactuar con este tipo de herramientas que son muy... ay, volví a conectarme. Son muy, es decir, nos arrojan muchísima información. Entonces, sucede que cuando usted entra a esa página, vamos a entrar de ceros. Esta página por lo general abre en inglés, ¿sí? Entonces, lo quiere ver en inglés, chévere, si no, pues pásese a español. Aquí en esta sección le da clic al combo y le aparece SP, cuando quiera aparecer. Aquí SP es español. Y entonces, pues aquí ya lo tenemos básicamente traducido, pero solamente me traduce este tipo de textos, ¿ok? No me traduce lo que vamos a ver a nivel de manejo de datos, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que me gustaría que entráramos acá el impacto que tuvo el COVID en el sector turístico durante el año 2020. Entonces, básicamente, pues aquí vemos el impacto que tuvo, ¿sí? Digamos que cuál fue la afectación del COVID en el sector específicamente, pero el que me interesa es poder llegar a esta gráfica. Le di aquí clic a esta página para que me llevara a la siguiente. Con esta lo ampliamos. Y básicamente aquí lo que me está mostrando es un comparativo en cifras, ¿sí? Entonces, ¿cómo estábamos en el 2020? Si yo me paro acá en el 2020, él me dice, ok, hemos seleccionado la región mundo, ¿sí? O sea, ¿cómo era el sector turístico a nivel mundial en el año 2020? Entonces, esto fue el año inmediatamente anterior. Esta línea gris pálida, esa línea gris era el año 2019, ¿sí? Y la línea verde es el año que hemos seleccionado, el año 2020. Entonces, mire, por ejemplo, acá cuando tocamos fondo, como mundo, en el 2019 habían 121.022 turistas, o sea, nuevos arribos de turistas internacionales a diferentes sectores turísticos a nivel mundial. 121.022. Mientras que para el año 2020, que fue el año que seleccionamos, esta cifra bajó al 10%, a 12.803. ¿Sí? Ahora, digamos que el 121.000, esto fácilmente, digamos que aquí la cifra que en ninguna parte me dice si eso está dado en millones o cómo lo están midiendo, porque obviamente 121.000 viajeros a nivel mundial, pues no los hubo muchísimos más, ¿sí? Pero de pronto ahí la cifra, por lo que está embebida entre una gráfica de datos, pues de pronto tiene algún tipo de recorte y es lo que no nos permite de pronto comprender bien la cifra. Pero básicamente lo que quiero que vean, a excepción de la cifra, es poder determinar la diferencia, o sea, la brecha que se creó en época de la pandemia. Mire que veníamos en enero
creciendo, estamos un poquito por encima de lo que había sido el año inmediatamente anterior, el 2019, pero entra la pandemia a nivel mundial y cae estrepitosamente hasta obviamente en los meses de abril, mayo y junio, fueron los 3 meses más críticos en donde lograron encerrar a más de 7.500 millones de personas a nivel mundial, algo inédito, algo que nunca antes se había visto, y lo cual produce miedo. ¿Por qué? Porque si ya nos encerraron una vez, pueden volverlo a hacer, ¿sí? Con todo lo que eso puede llegar a traer, ¿no? O sea, se dieron cuenta del petróleo, ¿sí? Que los grandes buques petroleros tenían que pagar y les guardaran el petróleo, o sea, tenían que pagar para que les recibieran ese petróleo. Y digamos que ese fue la dinámica que se empezó a vivir por allá en julio, empieza a medio reactivarse, pero es que coincide específicamente con el máximo pico en el año inmediatamente anterior, entonces no se logra ver un verdadero repunte, ¿sí? Sino que, pues sí, creció en comparación al mes anterior, subió algo, siguió creciendo en julio, pero vuelve y se desata esa variante, ya ni me acuerdo cómo, Omicron, se desata esa nueva variable y entra otra vez el pánico y vuelven a caer las cifras del sector turístico. Aunque se vienen comportando más o menos a como se estaba comportando el sector turístico en el 2019. Mire que llegó a un pico y ese pico comienza a bajar. Aquí en el 2020 también comienza a bajar, sigue bajando, medio sube un poquito y en el 2019 pues obviamente subió algo más, pero nunca había estado por niveles de valores negativos, ¿sí? Mire que en enero tenía un crecimiento del 2%, ¿sí? Pero de una vez en febrero cae un 14% para tocar más fondo, en marzo cae al 65% y definitivamente cuando tocamos fondo fue en los meses de abril, mayo y junio, donde el promedio fue el 90% de pérdidas, ¿sí? de turistas a nivel mundial, y se empieza medio a recuperar por ahí en el mes de julio, donde ya digamos que pasa de -90 a -77, uno dice, bueno, algo, ¿sí? Pero sigue así con su comportamiento entre agosto y septiembre, ¿sí? Ya en octubre, entonces con la nueva variante se vuelve a generar pánico y se elevan las cifras, ¿ok? Esto al año, digamos que comparando 2019 con el 2020. Si comparáramos, y le doy clic aquí al 2021, comparáramos los 3 años, el 2019 con el 2020, perdón, o sea, tenemos el 2019, que es el más alto, el 2020, que es esta línea gris oscura, y el 2021, que es la línea verde, ¿ok? Entonces, mire cómo veníamos tocando fondo, ¿sí? En unas cifras completamente ridículas, ¿sí? Y arrancando desde el mes de enero, febrero, marzo, abril, empatando con lo mal de la pandemia, y trata de empezar a recuperarse en la medida en que se van vacunando las personas, en la medida en que se va abriendo más los mercados. Todo esto genera un panorama con algo de confianza, vuelven los cruceros, vuelven las agencias de viaje y se comienza a reactivar el sector turístico. Obviamente, nada que ver con lo que había pasado en el año inmediatamente anterior, en el 2019, ¿sí? Mire que aun por más de que crece, no alcanza ni siquiera a salir de valores negativos. Y luego el comportamiento, mire que el comportamiento tiende a ser muy similar a partir de los meses de agosto. Digamos que los últimos 5 meses del año tienden a tener el mismo comportamiento. Si usted mira lo que era el 2019, 2020 y 2021, todos bajan, siguen bajando y medio se estabiliza. ¿Ok? Entonces, eso era bien importante. Y también cómo fueron los cambios a nivel de región. África cayó un 71%, el sector de las Américas cayó un 62%, Asia y el Pacífico 94%, porque las medidas restrictivas allá fueron más duras, ¿sí? Obviamente comandado por China,
pero pues digamos que los países asiáticos fueron un poquito más responsables con el tema, ellos sí cerraron completamente, se aislaron, precisamente pues para poder abrir mucho más rápido y que esto pasara con la rapidez que debió haber pasado, que no se dio, pues ya es otro tema, pero digamos que en Asia ellos sí cerraron prácticamente todo el sector turístico. En Europa cayó un 61%, muy parecido al de América, y en el Medio Oeste en un 74%. Entonces, mire lo crítico que, o sea, todo lo duro que nos dio la pandemia o sea, desde la óptica del sector turístico. Ahora, no es solamente eh, hablar del sector turístico, todo, digamos que se vio afectado, pero el sector turístico creo que fue el más golpeado durante la pandemia. ¿Ok? Mm, aquí estas son otras gráficas que pues nos siguen mostrando la misma tendencia, ¿sí? Empieza una leve recuperación, trata de sostenerse, medio empieza a descender y sigue descendiendo en la medida en que va pasando el tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante para poder tener la dimensión de qué es lo que ha pasado o sea, qué tanto fue el impacto del COVID y qué tanto golpeó al sector turístico. Entonces, es un ítem bien importante, un ítem que considero que es relevante. Si pueden jugar con esos datos, pues sería chévere. Aquí va el 2022, ¿sí? Nos estamos comparando el 2022 con el 2021. Este es 2022, el verde, el 2021, el gris, y el 2019, prepandemia. Y entonces comienza a verse una brecha de recuperación, ¿sí? Que pues al parecer se viene sosteniendo, aunque pues mire que la tendencia es que siga creciendo y luego que entre como en una meseta y empiece a descender, ¿ok? Entonces digamos que habrá que estarlo monitoreando con el propósito de poder entender cuál va siendo su crecimiento, su caída. Pero básicamente el promedio a nivel mundial a hoy está en una caída del 54%, es decir, un sector que todavía no se ha podido recuperar, ¿ok? Miren, en enero 65% la caída, en febrero un menos 59%, en marzo un menos 54%, aunque se viene disminuyendo esas pérdidas, pues también hay que decir que pues, se va a acabar el año y al ritmo en que van, pues no creemos que lo vayan a alcanzar. Pero digamos que esta es la radiografía de ese impacto que tuvo el COVID en el sector turístico. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí hay más para seguir navegando. Sí, les recomiendo mucho que puedan cacharrearle a esta herramienta porque arroja información muy útil para, digamos que por continentes, por sectores, por países, inclusive presenta el análisis. ¿Listo? Bien. Entonces, y ahora sí vamos a hablar acerca de lo que es México versus Colombia. Eh, digamos que en la sesión pasada alcanzamos a hablar algo de cómo era esa relación desde la óptica del sector turístico comparándonos con México. México es un país que es muy fuerte en el sector turístico, es un país que la tiene clara, ¿sí? Ha desarrollado muchas actividades, ha creado políticas públicas específicamente orientadas al sector turístico. Y de esa manera, pues digamos que las ha podido potenciar y seguirlas haciendo crecer. En ese orden de ideas, el PIB de México, mire el comportamiento, es básicamente en promedio del 8.5% del PIB. Es decir, el sector turístico le aporta al PIB un 8.5%, ¿ok? Y digamos que de la misma manera o casi que en la misma proporción, ese impacto que tiene el sector turístico en México, impactando el PIB en un 8.5%, también digamos que lo tiene en la generación de empleo, ¿ok? En México se mueve muchísimo, México
tiene ciudades enteras que giran en torno al sector turístico y pues digamos que eso también genera oportunidades de empleo, genera temas de emprendimiento y pues digamos que de esa manera es bastante interesante. Pero si lo comparamos con Colombia, Colombia apenas alcanza un 3.6 de su participación ante el PIB a nivel nacional, entonces pues digamos que lo que nos falta es muchísimo, ¿no? Un 3.6 frente a un 8.5 es una diferencia muy grande, una diferencia muy amplia, pero básicamente esto se debe en gran medida es a que México, pues por sus grandes vecinos del norte, pues digamos que se ha convertido en ese paraíso o en ese sitio paradisiaco en donde el gringo como tal y el canadiense desean pasar a Cartagena a disfrutar de, perdona, eh, pasan a México a disfrutar de muchos sitios turísticos con el propósito de, pues, de descansar, pero eso le repercute muy buenas utilidades a todo el sector turístico allá en México. A nivel de Colombia, pues bueno, Colombia frente a este tema, pues nada que hacer, mire que está muy bajito, ¿sí? Un 3, nuestro pico fue 3.82, ¿sí? Y terminamos cayendo a 2.54. México, pues también de un 8.5 a un 6.7, pues digamos que se alcanza a percibir el bajonazo y obviamente, pues esto también termina afectando a eh, el empleo, termina afectando muchas familias del sector informal que de una u otra manera viven también de ese sector. Entonces, pues digamos que la brecha es bastante grande. Aquí digamos que lo importante sería ir a decir, bueno, pero ¿cómo llegó México a tener un 8.5% de impacto en su PIB por cuenta del sector turístico y Colombia no ha podido, ¿sí? Entonces, pues digamos que aquí hay que entrar a mirar, a evaluar muchos aspectos, muchos componentes que pueden estar haciendo que las cosas no funcionen o no salgan como deberían salir. En ese orden de ideas, ¿cómo está la distribución turística? Pues en México, eh, la distribución turística está situada básicamente en la Riviera Maya, ¿sí? Donde se absorbe un 48.3%. Luego viene el DF, que alcanza a absorber un 9.8%, todo lo que es Puerto Vallarta, un 6%, Mazatlán, que es donde está, creo que Acapulco, y todo lo que es Baja California, con un 8.8% de impacto. Entonces, mire que es de los pocos países, México, de los que, digamos que es de aquellos países que son la excepción a la norma. ¿Por qué? Porque por lo general los turistas llegan a las capitales y de las capitales, pues digamos que se ponen a conocer, pero su ingreso se hace a través de la capital. Entonces, digamos que eso se toma como un posible turista para la capital, cuando en realidad él va a hacer más turismo a nivel nacional. Entonces, eso pasa con México. México todo lo absorbe, la mitad del turismo lo absorbe la Riviera Maya, y el resto se lo distribuyen entre la capital, entre otros sectores muy turísticos y Baja California. En Colombia, pues como les decía en la sesión anterior, Colombia, pues digamos que tiene unos departamentos que son muy buenos receptores de turistas, ¿sí? Entre ellos, pues digamos que aparece Bogotá, con una recepción de 1.269.457 personas, que equivalen al 47%. Luego le sigue lo que es Magdalena, con una participación del 1.1%. El otro aspecto importante acá viene siendo básicamente otras localidades, por ejemplo, Bolívar, que absorbe un 18.9 del turismo nacional, Antioquia, que absorbe un 14, Eje Cafetero 1.9 y el Valle del Cauca, que
pues básicamente es lo que son como los sectores más turísticos o los sectores turísticos por excelencia de, los, de las diferentes regiones. Entonces, básicamente acá dice que Bogotá, al ser la capital del país, recibe la mayor cantidad de turistas extranjeros, seguida de Cartagena, Medellín, Cali y San Andrés. Entonces, mire la diferencia. Nuestro turismo acá en Colombia lo tenemos centrado en Bogotá, pero ¿qué es lo que llama la atención de las grandes ciudades y que le hace contrapeso a los sectores turísticos por excelencia? Pues que básicamente usted va a la Riviera Maya y pues en la noche encuentra bares, ¿sí? Entonces para ir a tomar, ir a rumbear y pues listo, ¿sí? Y eso puede derivar en problemitas, ¿ok? Y en México pues no sería tan chévere. Entonces, mientras que si se hiciera en la ciudad capital, van a encontrarse con una mayor gama de servicios. Entonces, de pronto, centros comerciales abiertos las 24 horas, temas de transporte turístico, transporte, ¿cómo sería? Intermodal, que esté funcionando las 24 horas, obras de teatro, temas de galerías de arte, todo ese tipo de cosas atrae a muchas personas. ¿Por qué? Porque quieren conocer, les han dicho y tienen esa intriga frente a qué es lo que pasa, qué sé yo, en una Bogotá nocturna o en un DF nocturno, ¿sí? Y pues digamos que ese tipo de nuevos escenarios o de más escenarios de una mayor carta para que los turistas puedan seleccionar, pues digamos que de ahí es de donde aprovechan para generar ese tipo de atracciones. ¿Ok? Y esto también lo veíamos que eran los principales destinos emisores, es decir, los principales, digamos que esto es los viajeros colombianos hacia dónde parten. Entonces, parten en gran medida a Estados Unidos con un 24%, ¿sí? Le sigue todo lo que es Argentina, Brasil, ¿sí? Viene México, ¿sí? Luego viene Ecuador, Perú y Chile, con un porcentaje más pequeño, y España, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que hacen los colombianos. Casi todos viajan a estos sectores de forma, digamos que masiva, con el propósito de conocer y de empezar a socializar muchísimo más. Falta ver de pronto porque esto pues digamos que es una foto del 2019, falta ver si ha sufrido alguna reactivación por parte de políticas públicas al interior, pero me atrevería a decir que también cada vez cobra más relevancia París en Francia, Milán en Italia o el mismo Roma, etcétera, Alemania, ¿sí? Ese tipo de economías, pues también digamos que allá son muy receptoras de colombianos para poder desarrollar toda su actividad. El turismo en cifras. Entonces, digamos que en el 2019, el sector de viajes y turismo creció un 3,5%, mientras que la economía global creció un 2,5%. Es decir, sigue jalonando muchísimo lo que es el, digamos que en este tipo de situaciones, aquí viene implementándose nuevas políticas, vienen implementándose nuevos lineamientos que hacen que ese sector turístico pues vaya empezando a despegar. Pero a nivel mundial se ha crecido un 3,5%. Y nos dice que el 28,3% de los turistas digamos que el turismo representó el 28,3% del comercio internacional
de servicios y el 4.3% de la inversión de capital en 2019. La contribución del turismo al Producto Interno Bruto Mundial fue del 10,3%. En 2019, a nivel mundial, se registraron movimientos de 1.5 billones de turistas internacionales, lo que representó un aumento del 4% respecto al 2018 y el 10º año consecutivo de crecimiento. Entonces, pues eso habla muy bien de ese tipo de economías, ¿ok? Y en el 2019, el solo sector turístico generó un 10% de empleos generado por el sector turístico, sumando 330 millones de trabajos a nivel mundial. ¿Ok? ¿Y en Colombia cómo está? Pues el turismo se ubica como el segundo generador de divisas en el país, superando productos tradicionales como el café, las flores y el banano en su conjunto. Entonces mire que está muchísimo mejor por este lado. La contribución del turismo al valor agregado de la economía nacional es de 2,15%, lo que nos representa un 48,9%. En 2019, el valor agregado de alimentos y servicios de comunidad creció hasta en un 47%. ¿Ok? Bien, hay más cifras por si las quieren explorar. ¿Y cómo sería entonces la distribución turística? Sucede que los principales datos económicos fechados al 2019 muestran que a nivel de visitantes hubo 2.150.157 visitas de extranjeros a junio de 2019. Por lo tanto, ProColombia, con base en el MinSit y en Migración Colombia, pues pudieran recoger un poco ese tema. Divisas, frente al tema de las divisas, pues podemos decir que esto representó 1.732 millones de dólares en la cuenta de viajes y turismo a junio de 2019. Y a nivel de empleo, digamos que durante el 2017 se generaron 2.616.517 empleos, de los cuales el 62% están ocupados por hombres y el 38% restante por mujeres. Es una cuenta satélite de turismo del DANE. ¿Cuál es la participación de los eslabones de la cadena productiva? Entonces tenemos las agencias, bueno, ¿qué empresas? Empresas con registro nacional de turismo. Y lo vamos a ver desde la óptica de las agencias, lo vamos a ver desde la óptica de agencias de alojamiento, restaurantes, guías y otros, ¿ok? Entonces, básicamente, en agencias, empresas con registro nacional de turismo, 22%, transporte 1,9%. Bueno, en tema de alojamiento, un 63,6%, en tema de restaurantes, un 3,9%, en tema de guías, 4,1%. Qué vaina, espere que es que se me trabó aquí esto. Bueno, entonces, esa es la participación de los eslabones de la cadena productiva. ¿Cuáles han sido las divisas generadas por el sector turístico? Pues esos son datos a 2018. Mire que se ha logrado generar casi cerca de los 7.000 millones de dólares, ¿sí? En 2018. Pues me imagino que 2019 por lo menos se debió haber alcanzado la meta, pero ya en el 2020 el tema, como lo vimos en las gráficas, todavía sigue sin poderse recuperar del todo ese sector turístico, ¿ok? Bueno. Y la estructura empresarial
nos indican que un 1%, ¿sí?, de las empresas que corresponden al sector de micro y pequeña empresa, un 1% tiene presencia en el sector turístico. Empresas medianas, que son este otro 4%. Ay, y el 95% son grandes empresas. Entonces, tamaño por número de departamentos, podemos decir que la micro y la pequeña, que son empresas que oscilan entre 0 y 20 trabajadores, tendrían una afectación de 29.801, mediana entre 2011 y 100, entre 21 y 100, y cuando son empresas grandes, que tienen más de 100, pues digamos que aquí el tema comienza también a evidenciar. Si vemos también, pues aquí, como siguiendo en concordancia con lo que veíamos unas sesiones atrás, de quiénes son los que mayormente pagan renta en Colombia, pues el sector empresarial, básicamente, lo cual pues digamos que está mal porque muchos de los países de la OCDE hoy en día protegen eso, lo cuidan, evitan que se llegue a este tipo de situaciones y hace que el sector se siga volviendo dinámico. Y estos son unos códigos QR en donde ustedes pueden, si quieren, entrar con el ánimo de poder esto pues, conocer lo que es la visión al año 2027 de Colombia en el sector turístico. Entonces se proponen ser un destino competitivo con oferta turística diferenciada y especializada. Escanea aquí para descargar el plan de negocios del sector turismo de naturaleza. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los desafíos, retos y oportunidades frente a esto? Pues a nivel de desafíos, hay que aumentar a 39 billones en el PIB sectorial, y eso me parece bien porque ya se están trazando una meta para un año específico, en donde lo que buscan es eso, aumentar hasta los 39 billones de pesos al PIB sectorial. En segunda instancia, llevar a los 6 millones de visitantes no residentes y recibir 442.000 pasajeros en cruceros internacionales. Entonces, llegar a los 6 millones de visitantes no residentes y recibir 442.000 pasajeros en cruceros internacionales, pues no son cifras para nada pequeñas o que uno las pase por encima. Por el contrario, tienen un gran impacto y eso, pues, digamos que nos va a beneficiar. En tercer lugar, llegar a los $8.000 americanos, a los 8.000 millones de dólares americanos en exportaciones de servicios, en la cuenta de viajes y transporte de la balanza de pagos. En cuarto, fortalecer el desempeño empresarial y la calidad. En quinto, mejorar las estadísticas y el análisis para orientar la inversión en turismo sostenible. Y el sexto, enfrentar los retos de formación y mejorar las destrezas en el sector turístico. Retos que se tienen: acceso a financiamiento, como veíamos en un comienzo, pues son cada vez más las familias que se dedican al tema del ecoturismo o del turismo de naturaleza, y pues esto tiene que convertirse en un gana-gana, en donde ese turista paga lo correctamente justo por los bienes que consume, y básicamente esta persona le da algo a los que la ayudan o alguna cosa, y hay algún tipo de retribución, pero el propósito es que el tema los mantenga, digamos que se cuente con todo ese tipo de información. Ahora, organizar la actividad de guianza turística, pues digamos que esto sería un factor bien importante. No todo el mundo está preparado para esto. Eso es, digamos que bien delicado, ¿sí? Esto solamente lo pueden desarrollar personas que se han formado en ese tema, tienen algo de experticia que les permite, pues, tener un futuro sostenible para ellos.
Todo lo que tiene que ver con la informalidad empresarial, pues eso afecta el sector turístico, ¿sí? Porque menos personas corren a endeudarse por sacar un crédito y poder irse a viajar, o el nivel de responsabilidades que tiene los cohíbe de hacer ese tipo de situaciones. Y por último, incentivar prácticas sostenibles a nivel de retos y a nivel de oportunidades, un mayor reconocimiento a nivel mundial, una especialización de productos y nichos, una amplia oferta de productos y servicios, y en segundo lugar, puesto que somos como país, estamos ocupando el segundo puesto en biodiversidad mundial. ¿Okay? ¿Y qué papel juega ahora sí Airbnb en todo esto? Pues sucede que, imagínense que por ahí en el 2017, según datos de la Organización Mundial del Turismo, hubo 1.322 millones de personas que viajaron por el mundo en el año 2017. Pero retrocedamos en el tiempo hasta el año 2008, en donde dos jovencitos apenas, que no podían pagarse el alquiler, porque vivían en San Francisco, y San Francisco es una de las ciudades más caras en el mundo, entonces no podían pagarse el alquiler y decidieron crear una app que llamaron Airbnb. ¿Alguien sabe por qué es Airbnb? No, profe. No, señor. ¿No? Airbnb es básicamente Air de aire, B de bed, N de and, breakfast, B de breakfast. Entonces, colchón de aire y desayuno. ¿Por qué colchón de aire? Porque pues eran unos muchachos en un apartamento muy pequeño, no tenían otra habitación para alquilar, y lo que decidieron fue llevar un colchón de aire y lo alquilaban. ¿Ok? Entonces le decían, mire, le alquilamos ahí el colchón, tiene sus cobijas, puede usar el baño y le hacemos el desayuno. Y por eso usted nos paga tanto. ¿Ok? Así fue como lo empezaron a mover. ¿Por qué? Porque hubo un congreso que se realizó en San Francisco, desde la óptica de, creo que era marketing y un poco de cosas de estas, y no habían hoteles. Sencillamente todo estaba copado. Entonces la gente comenzaba a buscar y a buscar y a buscar, y estos colocaron un avisito en redes sociales y les empezaron a llegar, ay no, yo necesito la cama, yo necesito el colchón, no hay problema, sí, pero es en el piso y es inflable, no importa, necesito quedarme, necesito pasar la noche en algún sitio y esto es mejor que nada. Entonces empezaron a alquilarlo y se empezaron a dar cuenta que era un buen negocio. Entonces, digamos que así fue como ellos crearon esta empresa, una empresa que básicamente nació en una pieza, nació en un apartamento, y hoy en día es la mayor empresa de alojamiento en todo el mundo. Pero digamos que, ¿qué es realmente ese Airbnb? Digamos que es una empresa que hoy en día cuenta con más de 5 millones de habitaciones repartidas por más de 190 países, es decir, por todo el mundo. 5 millones de habitaciones. Y a través de esa plataforma, uno, como persona, como potencial turista, puede reservar una habitación en más de 81.000 ciudades diferentes. Y estos datos han generado un enorme terror en los consejos de administración de las grandes compañías hoteleras, llegando al punto en que dicen Airbnb es una amenaza mortal para la industria hotelera estadounidense. Lo dice Ian Schrager, empresario del sector inmobiliario y del sector hotelero. ¿Por qué dice esto? Digamos que desde que se puso en marcha, Airbnb ha gestionado 300 millones de reservas hasta el año 2018 y espera poder superar en el año 2028 la cifra de los 1.000 millones de reservas. ¿Ok? Entonces, pues digamos que resulta ser algo con proyección, ¿sí? Resulta ser algo básicamente aterrador para el sector turístico. ¿Ok? Como les decía, pues Airbnb surgió por allá en el año 2007. Estos dos, porque son dos muchachos, Chesky y Gevia,
ellos estaban recién graduados, decidieron mudarse a San Francisco, que es la capital mundial del emprendimiento, ¿sí? Y se dice que es la capital mundial del emprendimiento porque, pues básicamente allá están los grandes hubs tecnológicos y pues hay muchas empresas satélites o empresas pequeñas que se dedican a crear aplicaciones y se las venden a estos grandes monstruos de la tecnología. Entonces, se van para allá, este par, y comienzan a pasar necesidades, entre ellas no tener el dinero para poder pagar el alquiler, y pues eso es lo que lleva a que busquen cómo empezar a financiarse para poder cubrir el arriendo al final del mes. Para nadie es un secreto, pues San Francisco es una de las ciudades más caras del mundo, entonces imagínense cómo estará el alquiler. El alquiler de un apartamento en San Francisco ronda por los $1,200 mensuales. Eso es platica, ¿sí? Entonces, pues digamos que esas son como cifras que nos dan un poquito de contexto. Y digamos que se puede decir que, bueno, cuando ellos empezaron a desarrollar la aplicación, porque empezaron por redes sociales, pero luego dijeron, no, 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 queremos una aplicacioncita solo para nosotros, en donde empezamos a publicar, vamos capturando los datos de las personas, de nuestros clientes, y les hacemos llegar publicidad, y vamos mirando a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, es así como ellos crearon la empresa que se llamaba literalmente airbedandbreakfast.com, ¿sí? Pero pues digamos que era como muy enredado y para un extranjero pues de pronto no le podía, no era tan fácil, entonces lo que decidieron fue reducirlo a Airbnb, simplemente pues como para que las personas se familiarizaran, lo tuvieran más en la retentiva y pues de esta manera se pudiera socializar más fácil el nombre de la compañía. Y fue así como consiguieron en sus primeros 3 clientes e hicieron con esos 3 clientes $80 en la primera noche. ¿Ok? Digamos que aquí, este es un comentario de Brian Chesky, uno de los fundadores y el CEO de Airbnb, dice, es extraño, pero nunca creímos que Air Bed and Breakfast fuese una gran idea. Pensamos que solamente nos pagaría el alquiler hasta que pudiéramos llegar a esa gran idea. Una cosa que he aprendido es que las grandes ideas suenan estúpidas al principio. Digamos que este tipo de proyectos, en este tipo de proyectos, la tecnología, pero mire que no es solamente la tecnología, ¿sí? Sino un buen modelo de negocio hace que eso catapulte a una idea que se tenga, un buen proyecto que se tenga entre manos. Entonces, eso resulta ser clave en ese momento. ¿Por qué digo eso? Porque Airbnb no tiene edificios, Airbnb no tiene apartamentos, Airbnb no tiene fincas de descanso, ¿sí? Nada de eso. Es tan solo un intermediario y parten de la siguiente filosofía, que en el mundo hay muchos recursos inutilizados, ¿sí? Como habitaciones vacías o apartamentos vacíos, así que si en lugar de invertir en nuevos recursos, le damos a sus dueños la oportunidad de encontrar o mejorar sus ingresos, pues ya con eso vamos ganando. Y pues de por medio, ahí, por medio de ese canal, que es la aplicación de Airbnb, pues se van a empezar a recolectar recursos y van a empezar a crecer como empresa. Pero digamos que las cosas no se quedaron ahí estancadas. Airbnb quiere hacer lo mismo con el ingenio de la gente y para eso, digamos que ha puesto en marcha un servicio de experiencias, es decir, una persona desarrolla una actividad como paseos en bici, una cata de vinos, etcétera, y Airbnb le ofrece esta experiencia a sus clientes, digamos que le ofrece este tipo de servicios a uno de los a esos clientes que son como los más conocidos o los más referenciados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta. Imagínense que tienen, por ejemplo, ofrecen este tipo de servicios, tenga un encuentro con lobos, ¿sí? Y vaya y juegue con los lobos
y es algo novedoso, es algo en donde las personas van a interactuar de una manera novedosa, es una aventura en la que pueden llegar a conocer, como lo vemos acá, el mundo de los lobos. Y el creador de esta idea ha recaudado más de $300,000, ¿sí? Solamente con promocionar ese tipo de experiencias en Airbnb para que las personas lleguen hasta donde él y empiecen a tener este tipo de acercamientos con este tipo de animales. Digamos que lo cierto de todo esto es que el hecho de conectar y explotar activos infrautilizados con la capacidad y la creatividad de las personas, pues no solo es una idea genial, sino que además implica aprovechar los recursos de una forma suficientemente, eh, digamos que, suficientemente amplia y además poder generar un montón de beneficios para la sociedad. Y aquí más de uno se puede preguntar, pero ¿qué clase de beneficios para la sociedad? Pues imagínese que Airbnb está consiguiendo que viajar sea más asequible para todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, las habitaciones ofrecidas por esta plataforma son digamos que, digamos que están en un rango entre el 35 y 47% más baratas que el promedio de las habitaciones que ofrecen los hoteles en la misma ciudad. Ahora bien, no son solo apartamentos. En Airbnb uno consigue cualquier cosa, ¿sí? Que se adapte a las preferencias de cada quien. Por ejemplo, una casa en la copa de un árbol. Eso también lo encuentra usted dentro de la aplicación. En fin, digamos que todo esto es una fuente inagotable de riqueza. Eh, Más turismo supone más servicios y más empleos y permite que más personas, sobre todo de clase media, se conviertan en auténticos empresarios del sector turístico. Y mira aquí lo que hace Airbnb, ingresos por tipo de anfitrión, esto pues obviamente un dato a 2016, porcentaje sobre la facturación total, el 49.4%, es decir, la mitad, alquilan una propiedad entera, el 19% alquila habitaciones y el 31.5% alquilan dos o más propiedades. ¿Ok? Digamos que ahora hay que ser conscientes, digamos que no todo es color de rosa. Airbnb ha llevado a que el precio de los alquileres suban en esas ciudades que son muy concurridas o algunos barrios se hayan podido, digamos que masificar eh, y esto pues hace que los vecinos de esos barrios, pues obviamente no les guste mucho el tema de Airbnb y tratan de sacarlo. Entonces, digamos que eso genera muchos problemas, ¿sí? Genera muchos inconvenientes, pero, bueno, y usted dirá, bueno, pero ¿cuáles son los inconvenientes? Entonces, básicamente que el subir el canon de arrendamiento hace que la ciudad sea más costosa, hace que, eh, digamos que existan entonces menos personas disponibles a pagar ese nivel de arriendo o ese nivel de alquiler y eso pues desestimula, ¿ok? Entonces vuelve a pasar ese tipo de cosas. Sí, sí, digamos que ahí hay que tener en cuenta que si bien es cierto, Airbnb ha logrado democratizar más aún el turismo a nivel mundial, pues también hay que decir que ha traído como efectos el que se suban los arriendos en diferentes sectores. Barcelona es imposible, ¿sí? Barcelona está sitiada de Airbnb y eso ha hecho que el nivel del alquiler se dispare, ¿sí? Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, pues si usted alquila una habitación por una semana, pues digamos que vivir de eso por el alquiler de una semana, pues se le va a dificultar a la persona, entonces va a tener que empezar a desarrollar más estrategias para poder mover de esa manera la infraestructura que ha creado. Esto es básicamente lo que les quería comentar de el sector turístico, cómo, digamos que cómo ha venido creciendo a lo largo de los años, cómo se vio afectado por todo el tema de la pandemia, hasta dónde llegaron los tentáculos del COVID-19 y cuál es el panorama que se avisora para
el sector turístico. Recuerden muy bien, en la medida de lo posible, pues tratar de navegar en estas paginitas que nos arrojan datos que resultan ser bien interesantes para explorar, ¿sí? Para poder mirar cómo ha venido creciendo el tema, pues con el ánimo de poder determinar hasta dónde se puede llegar a crecer. Se espera que en este 2022 pues el nivel de desarrollo del sector turístico crezca y crezca unos márgenes bien interesantes, pero pues todavía falta mucho por decir. Miren, nos falta, aquí apenas hay datos hasta mayo, falta que pasen la métrica hasta el mes de agosto y ya ahí miraríamos que empieza a descender el turismo a final de año, ¿ok? Entonces habría que empezar a tener mucho más claro esas métricas, pero evidentemente se va recuperando. Aunque seguimos en valores negativos, ha venido disminuyendo, ¿ok? Entonces eso, como diría la ministra de Minas, decrecer es bueno. En este caso estamos decreciendo en temas negativos, pero pues digamos que ahí hay que evaluarlo y falta ver realmente cuál es la métrica que nos van a mostrar de mayo a agosto para poder determinar y decir, ah, sí, vamos bien. Esto ya se nota que hay una reactivación en el sector turístico, pero por lo pronto no hemos ni siquiera llegado a los topes del año 2019, ¿ok? No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda frente al tema. Profe, ¿esa presentación la va a subir ahí a la plataforma? Sí, si la quieren la subo, no hay problema. Se las publico. Sí, sería bueno. Listo, listo, perfecto. Entonces yo las subo para que la puedan tener. Una preguntita, conforme la diapositiva que usted acaba de dar hoy, es en base que se va a hacer el trabajo sobre la actividad número 2. No se sientan atados a esto. Tómenlo como un punto de referencia, pero siéntanse libres para hacer la exposición como ustedes lo quieran. ¿Listo? Tomen ojalá buenos datos, apóyense en buenas cifras que nos den un macro, sobre todo para podernos proyectar, es decir, mire, a finales del 2022 o en el 2023 se espera que el turismo en este segmento crezca un 14%. ¿Y cómo va a crecer? Porque tienen planeado esto y eso. Esto es simplemente una abrebocas, pero no significa que de esta manera lo tengan que hacer. Si quieren tratar de tomarlo como ejemplo, bienvenidos, pero sí me gustaría que hicieran algo por su propia cuenta, como para que se sientan libres de eso. Sí, claro, pero por lo que noté y por lo que observé hoy, puede ser un punto de referencia. Perfecto. Si les parece, no hay ningún problema. Por mí está muy bien, tranquilos. Entonces, lo que sí les voy a compartir es esta presentación para que la tengan ahí y puedan de pronto, digamos que hay unos artículos bien interesantes. Se los voy a compartir, yo creo que por correo electrónico, para que puedan hacer uso de ellos, ¿sí? Materiales que tienen que ver con turismo en las 3 regiones que les digo. ¿Listo? Entonces les voy a compartir eso también. Espérenme, yo tomo nota de esto, porque con esta cabeza que tengo aquí. Entonces, primero subir presentación. A campus virtual. Y en segunda instancia, compartir el material. Del turismo. Entonces, les voy a mandar un correo a todos con el material. ¿Listo? No le voy a decir, no voy a buscar a los de la región Caribe y les voy a mandar solo ese tema. No, porque ahí hay revuelto y creo que a todos les puede servir. Entonces, como son 3 regiones diferentes, pues cada quien saca lo que le sirve, pero procuren no quedarse en solo con eso, ¿ok? Procuren indagar un poquito más y dependiendo de eso, sí les tengo que decir que los videos que he logrado ver
están excelentemente bien. Yo creo que superaron con creces todas las expectativas, entonces eso me tiene muy animado. Voy a seguir viendo los otros, se los voy a compartir y dependiendo ese video y dependiendo la exposición, no hacemos examen, ¿listo? Porque ¿para qué? Si tienen buena nota, ¿para qué los voy a perjudicar de pronto con un examen por ahí en donde algunos no estudie lo suficiente y de pronto baje la nota, baje su promedio? Lo que sí les recuerdo es que la universidad tiene grados meritorios y un grado meritorio, señores, en la hoja de vida es caché. Entonces que le digan, no, grado summa cum laude, upa. Entonces vale la pena que tengan las mejores notas y digamos que apuntémosle a eso acá en políticas públicas, ¿listo? A obtener las mejores notas al final del corte y por eso necesito, sí, que las exposiciones sean de un nivel espectacular, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. No, dime. Profe, yo aprovecho para hacerle una consultica. Va a ser el 22 y el 23, ¿verdad? Sí, pues el 22, si quieren, nos conectamos desde las 6:30 hasta la hora que quieran. Eso nos puede dar tipo 8:30, 9, 8:30, 9, sí, por mucho 9:30. No creo que nos pasemos de eso. O si quieren, lo fraccionamos. Unos exponen el viernes y otros el sábado. Yo sería más partidario de que todos lo lleváramos de corrido el viernes. ¿Por qué? Porque si no, los que ya expusieron el viernes, el sábado no se aparecen, entonces queda el grupo exponiendo solo y no es tan chévere, ¿sí? Entonces, sí soy más partidario de pronto que si nos alargamos un poquito, pues lo hagamos de una vez completo el viernes. No sé ustedes qué opinen. Estoy de acuerdo, profe, me parece buena la idea. A mí también me parece Perfecto, muy buena. bien. Perfecto, entonces hagámoslo de esa manera, eso se lo socializo también en el correo para que todos estemos enterados y sepamos que lo vamos a hacer de esa manera, ¿ok? Profe, otra cosa. Entonces, dime. A ver, la idea es que entre el grupo, por decir algo, mi grupo somos 6, la persona principal dé como un resumen y después entramos todos a dar aportes sobre la región que nos tocó, por lo menos nosotros nos tocó la región. Exacto. Es eso, ¿cierto? Exactamente. Entonces digamos que tú expones, ¿sí? Sí. Y de pronto alguno de tu grupo dice, mire, no es solamente por ejemplo, tú te enfocaste, qué sé yo, en Cartagena, ¿sí? Pero de pronto alguien dice, no, pero mire que hay una localidad en Riohacha que está despegando porque está utilizando energías limpias para promover todo el sector turístico. Y miércoles, y entonces uno comienza a preguntar y el propósito de todo esto es empezar a indagar como más, bueno, ¿y de dónde sacaste esa información? ¿Por qué dices que con energías limpias? Sí, mire, es que están utilizando energía eólica y gracias a esa energía eólica están logrando almacenar eso en baterías y eso les da la energía necesaria para poder realizar y no sé qué, dice más, y ahí vamos desarrollando toda la idea, ¿listo? El propósito de eso es que todos participemos, todos preguntemos, todos aportemos. Hay muchas personas que de pronto conocen del sector de la costa atlántica, ¿sí? Y ellos pueden decirle, no, pero yo no comparto esa idea, eso es malo. ¿Y por qué es malo? Sí, claro, porque es que ahí atrás de ese sector queda una zona de invasión. Miércoles, ¿sí? Entonces, eso puede llegar a pasar. Entonces hay que estar muy bien informados. No significa que una idea no la puedan echar abajo, precisamente porque hay personas que conocen o viven allá en ese sector y pues tienen una mejor idea, estamos en desventaja frente a eso, pero no es para trasnocharnos con esa situación, es tener el tema bien claro, poderlo justificar, poderlo defender y lo sacamos adelante entre todos. Pero sí un componente bien importante es la participación que todos hagamos en cada una de las exposiciones. No nos limitemos solamente a nuestro pedacito y yo solo voy a decir esto y ya, y después me retiro. No, porque entonces yo también, digamos que dentro de la nota hay un componente que es
el tema que ustedes van a exponer como tal y lo que van a defender y sobre lo que vamos a conversar, pero también está el otro componente que es la participación que tenga en los otros temas que también se van a exponer. Entonces, mire que la nota es compartida. ¿Listo? Entonces, como para que lo preparen bien, para que también estén un poquito dateados frente a los otros temas y de esa manera, pues todos sepamos de todo un poquito con el ánimo de poder hacer un buen conversatorio. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Flor, muy bien. Profesor, Listo. eso es Sí, para el 22, nos dice, ¿cierto? 22 de septiembre. sí, sí. ¿Les parece? ¿Está muy encima? Pues tenemos varias, varias ¿En cosas, serio? sí, pero pues no sé, qué digan los compañeros. Sí, ¿qué opinan? Pues a mí me parecería, pues, de una vez el 22, porque sí tenemos más cosas, pero pues lo importante también es ir como evacuando todo lo que tenemos pendiente. Porque es que empataría con el otro módulo y ahí se puede dificultar un poquito. No sé, pues, De acuerdo con alguien, Florelba, yo pienso que deberíamos salir de una vez de la actividad, máxime cuando ya se había programado con antelación y vamos de una vez unificando todos estos temas porque en las demás áreas también tenemos actividades por realizar, pero si las dejamos acumular todas, pues vamos a tener luego inconvenientes. listo, pero es un muy buen punto, Jimena. Te lo entiendo porque sí, yo sé que este es el final de un módulo y tienen otras actividades, pero bueno, la democracia, como dicen, Ah, vale, el pueblo habló. Entonces, vale, listo, no hay problema. entonces sí, lo hacemos de esa manera, se van a dar cuenta que es chévere, entonces no se preocupen. Y con eso, entonces, porfa, métanle la ficha a esto para que la nota les quede, ojalá, en 5, ¿listo? Ale, Ese una es mi preguntita. anhelo. Dime, Luis. Ese 22 es viernes, ¿cierto? Ay, hijo de mi chica, buena pregunta. Viernes es el 23, 22 de jueves. Ah, el Es jueves. jueves. Todavía me sirve, me sirve. Dejémoslo para el viernes, profe, el 23. No, no, el 26, Para el el viernes, por 23 favor, no me sirve. voto por viernes. No, Porque no. yo entro a trabajar eh, el 23 viernes, turno de noche, entonces me es difícil. Entonces, el Ah, jueves, sí, como mis horarios son bastante complicados, entonces ok, me serviría ok. el jueves. Y como soy Bueno. anfitrión, yo soy uno de los ponentes. Ah, verdad, eres uno de los capitanes. Sí, señor, entonces, Bueno, hagámoslo para, el 22 y si de pronto alguien tiene inconveniente, pues sería el 23, so pena de que no le lleguen más. o eh, tocará, me tocará pedir permiso ese día a la empresa para poder no ir. Uy, man, pero no sé qué tan fácil sea eso. No quiero tampoco interferir de esa manera porque, pues, como decía Henry, estaba programado para el 22 y pues, no sé, descuadrártelo no me gustaría tanto. Pues, evalúenlo entre ustedes, hablen entre ustedes, ahí ustedes se pueden comunicar a través del grupo, organícenlo y me cuentan y yo estoy disponible para eso. Si es el jueves o el viernes, si alguien me dice, no, el sábado, bueno, pues pasemos el sábado. Yo no tengo inconveniente por eso. Yo trato de facilitarles, pero también si digamos que nos toca regirnos a lo que la mayoría decida. ¿Listo? Entonces me cuentan por WhatsApp y salimos del tema, ¿bien? Ok, muy amable. No, ustedes. Bueno, entonces me quedo con Henry y... Ay, sí, yo confundo a Luis con José Luis. Perdón. No, vale, gracias, muy amable. Pase buena noche. No, a ustedes, muchísimas gracias, les agradezco, disculpen lo de ayer y este tipo de problemas que hemos tenido, pero bueno, digamos que aquí ya nos vamos encaminando y el propósito es ya hacer el último esfuerzo para acabar esto y sacarlo adelante entre todos, ¿ok? Listo, profe, muchas gracias. No, Bueno, buenas ustedes, noches, cuídense compañeros. Buenas mucho. noches, Alessandra, y fortaleza y fuerza, que las cosas, la vida es de pruebas. Y gracias, Javier, hermano, muchas gracias, hombre.
Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Jimena, pues, que vaya muy bien. Profe, para que me regale el link de YouTube. Ay, mi chica, sí, señor, espérame, ya te lo comparto. Se me había olvidado. Ya te lo comparto. Bueno, entonces, por lo pronto, voy hablando con Henry y con José Luis para el tema de del video, ¿listo? Entonces, ¿qué les propongo? ¿Será que, bueno, la idea que tengo es que nos conectemos por Meet, yo grabo desde Meet, ustedes nos conectamos, puede ser cualquiera de los dos, el que tenga el video, nos conectamos en una sesión por Meet, lo hacemos mañana, simplemente es para que pongan dar el video ahí, y yo lo voy grabando en esta herramienta y lo tenemos, esto me va a reducir el tamaño, lo voy a poder publicar de una vez en la plataforma y nos queda listo el tema, ¿les parece? Pues sí, profe, también puede ser, sí. No sé. Sí, claro, Ay, profe, José, hermano, me perdón. parece ¿Qué bien. otra, Sí, qué otra opción hay? no, es que definitivamente, o sea, el video ni siquiera lo pude abrir. Voy a intentar hacerlo por el grabador ese que le dije que viene incorporado en el computador y lo pongo a grabar mientras se reproduce el video, a ver si así queda más pequeñito de pronto. Ah, Si algo bueno. mañana temprano, pues yo le aviso ahí por el WhatsApp a ver Ah, no, listo, hermano, qué qué chévere. resurgió de eso. Sí, Más hermano, bien, perdón, porque yo sé como que para no tú, ponerlo tampoco a voltear tanto este profe, ¿no? Yo no sé por qué ahora quedó tan pesado realmente. sí, yo tampoco sé. No entiendo por qué salió tanto, o no sé si de pronto fue por la herramienta que, digamos, yo usé, que me prestó mi primo, que él tenía ahí, como él a veces transmite y vainas y eso. Sí. Entonces él fue el que me dijo, no, pues use esta y hágalo, grábelo desde ahí. Entonces no sé si de pronto sea por eso. Sí, es factible, ¿no? Pero Pero voy a hacer el intento así como le digo, y si no, pues lo hacemos por mí. listo, hermano, me ayudas muchísimo, pero si no, Listo. me avisas por WhatsApp, nos Sí, nos señor. ponemos de acuerdo y sacamos esto de una vez, ¿listo? Listo. Sí, Hombre, yo sé que has estado muy pendiente, sé que me has estado escribiendo, hermano, pero sí, no, profe, yo lo entiendo, tranquilo. listo, bueno, Son cosas que pasan. sí, hermano, pero bueno, listo, ya tenemos una solución y vemos cómo lo podemos resolver, ¿ok? Listo, Bueno, profe. no, muchas Bueno, gracias, listo. José, gracias, Feliz noche Henry. entonces, profe. Listo, Gracias, bueno, profe. cuídense Feliz mucho. noche. Bueno, No, a listo. ustedes. Hasta luego. Muy Chao, chao. amable, gracias, Estén profe. bien. Hasta luego. Chao. Ya les paso el link. Listo. Se los estoy copiando aquí en el chat de esta sesión. Ahí está. ¿Ya lo tienen? Sí, profe, ya lo copié. Muchas gracias. Listo, muy bien. Ok. Bueno, Laura, ¿tienes algo para comentar? Ok, listo. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la atención y pues estamos en contacto por WhatsApp si es que de pronto tienen alguna inquietud y al correo les voy a mandar el material que tengo para que les sirva también de apoyo para realizar el conversatorio, ¿ok?